Så kom då Cesar Milstein, som idag har bett att få ha Storbritannien som hemland. Imorgon så kommer han att vara argentinare. Han är en av dem som har dubbla medborgarskap. Cesar Milstein arbetar vid berömda Cambridge-universitetet i England, alltså född i Argentina. Para César era muy serio el premio porque era muy serio su trabajo, porque era muy serio lo que hacía. Después, toda la parte de complemento de los honores, de la vestimenta, lo hacía, pero lo hacía como en el teatro, como actuando y divirtiéndose de lo que le había tocado. Bueno, le tocó estar entre reyes, a ver cómo es, pero sin creérsela. Ese día me encontré con un alumno mío de Bellas Artes, un hombre grande, ¿no? Y me preguntó si yo tenía algo que ver con el Milstein Premio Nobel. Y ahí me enteré, absolutamente de casualidad. Yo ya ahí confirmé que era, porque no podía haber otro Milstein Premio Nobel, ¿no? No dudé quién era. Pero fue como una cosa así de no poder compartirlo enseguida con todo. Pero bueno, la noticia se desparramó y se festejó mucho en el lugar donde yo vivía. Se festejó, la gente estaba muy contenta. Cesar, why don't you start by telling us something about your early life and growing up in Bahia Blanca in Argentina? Yes. Well, Bahia Blanca was, at that time particular, it was a sort of provincial town, not very large. My parents were both Jewish, but they were non-religious, both of them. On the contrary, they were actively sort of belonging to groups which were non-religious, but Jewish. My father was involved in, and both, and my mother too, in Jewish institutions, which were non-religious institutions in Bahia Blanca. That was more common than the religious ones, actually, in those days. We were three brothers, and my mother was a teacher, and by the time I was about 10 years old, I think she retired on health grounds. And my father was a traveling salesman, and we used to help him with things and so on. Él era un viajante de comercio, pero sus viajes también involucraban contactos personales. Había siempre una separación entre lo que hacías para ganarte el sustento y el desarrollo de la vida cultural. Él y su esposa también fueron fundadores de la Jüdische Rationalistische Gesellschaft y estaban relacionados con todo el círculo cultural de la época, que era un círculo muy activo en política y en literatura. Y en política la tendencia era muy de izquierda, más hacia una tendencia anarquista que socialista. Ahí está la joven. Muy joven. Y el Seide. Jovencitos acá. Creo que están los, los certificados de nacimiento. Qué cosa. Acá está el certificado de César, que nació el 8 de octubre de 1927,
a las 2:10, en Bahía Blanca. Ahí está, hijo de don Lázaro Milstein, doña Máxima Vapnarsky. Acá le pone Vapnarsky, en realidad era Vapniarsky. Esto es con ñ. En otros lugares aparece con i. Bueno, un apellido complicado. Y acá está, hijo de Juana Aberbuch. Juana Aberbuch era, se ve, la mamá de mi abuelo. Y el papá era Zoine Milstein, que no era Zoine, era Yoine Milstein. Eso sería una I, Yoine, porque así le decían en yiddish a mi hermano. Le habían puesto ese nombre en yiddish por el bisabuelo. Entre ellos hablaban yiddish. Mi Zeide le decía Maye y mi Bobe a mi Zeide le decía Leiser, no le decía Lázaro. ¿Por qué te resolvió de irte de Rusia? ¿Cómo fue el asunto? Los judíos no querían que los varones hagan el servicio militar. Y ya a cierta edad, como la mía, entonces, ya empezaban a pensar cómo hacer para salvarse de eso. Don Lázaro tenía que escapar el servicio militar de la época del zar Nicolás. Hacía un servicio militar que duraba 25 años. Además, no era una entrada voluntaria, por supuesto. Venían y arrasaban con todos los jóvenes. ¿No te dabas cuenta que era la última vez que ibas a ver a tu familia? No. Al contrario, yo estaba contento de ir. Para mí era como una cosa, una aventura. ¿Y en todo esto ibas aprendiendo el idioma, algo así? Claro, despacito iba aprendiendo. Despacio iba aprendiendo el idioma, lógico. Pues allí yo empecé a leer literatura. En yiddish. En yiddish. Realmente eso fue lo que me atrajo mucho, me dio toda una visión de cierta teoría socialista. My father was, in fact, an active member of a library, an Yiddish library, which was being run in Argentina. So it was an active Jewish, non-religious, actually actively non-religious group. And I used to go there was a club of Jewish students. I used to go very, very often then. So I was very attached to Jewish life. Yo ya entonces en Bahía Blanca mantuve contacto con Masha. Desde entonces yo la perseguí. Nos veíamos muy a menudo. Yo la esperaba cuando venía del colegio, aunque no sea más que para saludarnos de lejos. Quería verla. Y ella a mí también. Lo interesante fue eso, ¿no? La nombraron de directora de la escuela 4. Ya teníamos casa allá, en la escuela misma, y yo, en busca de un trabajo estable, conseguí entrar en un negocio en el que me empecé a desempeñar como vendedor. Mi abuela era una madre muy controladora, progresista, con pensamiento libertario, pero era una señorita maestra normal. Y César fue desde chico, de los 3 hermanos, el que más buscó la manera de zafar del control de su mamá. There was always pressure that I should study more rather than go and play in the street. As I know, that was what I really wanted to do, or go cycling with my friend. Or I had a very close friend, and we used to go cycling and things like that. César, hablando de esto de arreglarse solo con los problemas, debe haber de chico aprendido eso, que la manera de que el otro no se meta, de que mi mamá no se meta, es arreglándome con los problemas solo. Y debe haberlo aprendido de muy chiquito, de buscar modos de autonomía, y buscar la autonomía ahí era salir del ámbito de la mirada de la madre. Entonces, con mostrar poco, especialmente problemas, que es donde uno recurre a los padres para que lo ayuden.
Él tenía un amiguito en Bahía Blanca, muy amiguito. Y entonces no sé cómo se les había ocurrido que Chaplin iba a llegar a Bahía Blanca. Y no solo se les ocurrió, sino que decidieron, sin decir nada, por supuesto, ir a buscarlo a la estación de tren a Chaplin. Como eran tan chiquitos, fueron en triciclo y salieron y nadie los encontraba. Me puedo imaginar el susto de su mamá, de mi abuela, que debe haber sido terrible porque por horas no sabían dónde estaban. Y explicaron ellos. Él no sé, el amigo, él explicó que se había ido con el amiguito porque le habían dicho que llegaba a Chaplin y él tenía que ir al puente ahí del tren a esperarlo a Chaplin. The thing which I remember, which was probably important in my interest in biology, was a visit of a cousin of mine, much older than I was. I was working at an institute, which eventually I joined much later. Buenos Aires, 40 años produciendo suero antiofídico acreditan en el haber del Instituto Malbrán miles de vidas salvadas del ofidismo. Los ejemplares recién llegados se depositan en cubículos especiales. El veneno desecado y conservado al vacío se inyecta a caballos con cuya sangre se elabora finalmente el suero específico. Resultado, un milagro del esfuerzo científico seguro de vida para el mordido por una serpiente venenosa. She was working with preparing venom for immunizations to get antisera. And she was telling us how she was doing that. And then, by then I must have been about, I don't know, 8 or 10 or something like that, maybe 9, something along those lines. And she was so enthusiastic about it. I was a bit fascinated by this story of the venom of the serpents. El Instituto Malbrán está ubicado en el lugar donde está porque fue el sitio donde se depositaron sin sepultar los cadáveres con motivo de la epidemia en Buenos Aires de la fiebre amarilla. Tuvo lugar al final de la presidencia de Sarmiento. Recibió el nombre de Instituto Bacteriológico, no obstante, la fiebre amarilla. Por otro lado, lo que en aquel momento empezaba a existir, que era la vacunación contra la viruela, son dos cosas producidas por virus. Todavía en aquellos momentos, cuando se crea el instituto, no había clara noción de la existencia de los que después se denominaron virus filtrables. El periodo más trascendente fue la dirección de Alfredo Sordelli. Él estuvo desde 1922 a 1943, es decir, una buena cantidad de años, y todo el mundo, las personas que yo conocí de aquel momento comentaban la enorme cantidad de intercambio que hubo, fundamentalmente con el Instituto Pasteur y con el Statens Serum Institute, que está en Dinamarca. Tuvo valor en lo que ha sido el análisis de cepas de enfermedades transmisibles, la fabricación de sueros, es decir, tareas que para las necesidades del país son importantes. Incluso se surtió también al Uruguay, a Bolivia, a Paraguay durante muchísimo tiempo. Bien, estamos acá en el Salón de los Científicos, en la Casa Rosada, y esto parece un hecho meramente decorativo, sin embargo tiene un profundo valor en lo que es la historia de la ciencia argentina, con el advenimiento de la razón como elemento central de la conducta humana y la posibilidad de dominar la naturaleza a partir del conocimiento.
think you can start over the whole of the 20th century and think about how science has changed. In 1912, they went to the Antarctic, and men risked their lives to bring back the egg of the emperor penguin from the winter. It had never been seen. And these guys went across the ice in temperatures of minus 50, 60, 70 degrees for weeks. From their actions, you could say they thought that new discoveries, new knowledge and science was worth risking life for. De los tres hermanos, él era el más complicado. Se portaba mal porque no hacía caso, se escapaba, no quería comer, era peleador con los hermanos. Encima era el segundo frente al primero, que se ve que hacía todo bien y cuanto más el otro hacía mal, más claro quedaba que el primero hacía todo bien. César comentaba muy frecuentemente sobre cómo entre ellos se disputaban las porciones de comida que les gustaba más a cada uno. Si todos participaban en el gusto, se las jugaban a muerte. Y me imagino que para que, digamos, ese tipo de interacciones hayan dejado huellas tan intensas, deben haber sido realmente competencias serias. Y entre nosotros también la hubo. I was a very restless child and always making some mischief here or there, and I wasn't an easy child at all to manage. Now I realize how bad I was, but I enjoyed myself, you know. I really did like adventure and things like that. Le tiró un ladrillazo en la cabeza a mi papá y le partió la cabeza. O ya había superado todo lo tolerable en las relaciones que ellos pensaban, mi abuela y mi abuela pensaban que debía haber en una familia y entre hermanos, nada menos. Yo de la Bove no lo escuché, del Zeide lo escuché, pero no lo contaba como una gracia. Que él nunca le había pegado a ninguno de sus hijos, pero que una vez hizo algo muy feo y que no le parecía bien lo que había hecho. Que fue peor que pegarle porque lo asustó con que le iba a sacar el apellido. Y es más, lo vistieron, se lo llevaron a la calle como que iban al registro civil a sacarle el apellido. Y el nene se puso muy mal, pero muy mal, porque era como que quedaba... Se lo explicaron así clarito, como que él quedaba afuera de la familia, no iba a ser más de la familia, por lo que había hecho con el hermano. Doctor, es para mí un honor conversar con usted. Bahía Blanca lo recuerda con mucho afecto. Yo recuerdo muy bien. ¿Usted se acuerda? Me llamaba Cuñita. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo que usted tenía la paciencia de acompañarme, doctor Milstein, porque yo le daba conversación y usted era muy preguntón. Sabía que ya estaba para investigar todo. Exactamente a las 20:39 llegó esta noche a Bahía Blanca el doctor César Milstein. También viene su padre, allí atrás. Doctor Milstein, ¿cuáles son sus primeras palabras? Hace muchísimos años que no estoy acá y para mí es como un retorno a la tierra, ¿no? A lo que viene de más adentro. Así que es muy agradable, muy emocionante también. Esta es la escuela de su niñez, ¿no es cierto? Efectivamente, claro. Qué emoción, acá donde veníamos a hacer travesuras. ¿Ah, sí? ¿Con quién las hacía la travesura? Sí, ¿A quién las recuerda? Con mi amigo, yo tenía un amigo acá cuando éramos chiquitos, que también se llamaba Haroldo del Punta se llamaba. Y nos veníamos así cuando éramos chiquitos, teníamos 5 o 6 años a hacer... ¿Y su mamá fue directora de esta escuela? Sí. Se entremezclan las generaciones, indudablemente. Y aquí se va a encontrar con alguna que otra sorpresa cuando lo salude la primera maestra. Doctor, la primera maestra que tuvo. La primera maestra, ¿qué tal? ¿Cómo se llamaba usted? Bertulo. Claro. Usted yo la recordaba, claro. Tu mamá fue mi primera directora. Claro. En esta escuela en la que jugó, en la que se peleó, en la que, como dice, firmó el libro de disciplina y que también se portaba un poco mal y remoloneaba un poco para hacer los deberes y aprendía, y le habrá tocado como a todos ustedes, y más de una vez les digo, las tablas,
y las sumas y todas esas cosas que dan tanto trabajo. Years later, my mother bought me a book, which was really a great influence on me, which was the Microbe Hunters. Mi bobe, bastante más joven que acá, cuando era chico él, le regaló, desesperada para que leyera, le regaló este libro. Los cazadores de microbios. Este libro se conservó en la familia y vino a parar a mi biblioteca. Y es del doctor Paul de Cruyff. Y es una edición ilustrada. Y la editorial es Editorial Claridad, de Buenos Aires. Claridad. Y se editó en el año 1939. Acá están los grabados, porque él decía con grabados, yo decía, ¿dónde están los grabados? Claro, acá estaban los grabados. Claro, mi bobe, ella leía cuentos, me acuerdo, era todas las noches el ritual era el mismo. Yo me acostaba con mi bobe en su cama. Y con el sonido del rugido de los leones del zoológico que estaba enfrente, que me encantaba, pero a la vez creaba todo un clima, ella leía un capítulo de Heidi, que eran muy lacrimógenos. Y se ve que a César no le debían gustar nada esos cuentos que ella contaba y leía, que a ella le parecía que eran muy buenos, porque eran buenos desde el punto de vista de cómo estaban escritos, pero eran... Claro, y a César le debía gustar más una cosa de aventura, y a ella le parecía que eso no era muy extraordinaria literatura. And that is what fascinated me about the book, that I sort of recognized as a sort of an adventure. You know, these people sort of always trying to pursue some scientific interest, and I read it as an adventure book, really, and that left a very strong impression on me, and I decided that's what I wanted to do. Y de este libro es interesante una parte de cómo termina, ¿no? Dice así: esta sencilla historia no sería completa de no hacer una confesión. Y es esta: nos apasionan los cazadores de microbios. Y no especialmente por los descubrimientos que hicieron ni por los beneficios que reportaron a la humanidad, no. Nos entusiasman por la clase de hombres que son. Y decimos que son, porque en nuestra memoria vive cada uno de ellos y seguirá viviendo hasta que nuestro cerebro deje de recordar.